¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a CyberMX, la comunidad más importante en Hispanoamérica alrededor de la ciberseguridad. Como cada cápsula que hacemos, hoy no es la excepción. Traemos un personaje de lujo, un personaje de gala, el cual pues ha trascendido en las tecnologías de información con su labor diaria a través de los años y nos honra mucho tenerlo este día con nosotros para conversar alrededor de los temas de ciberseguridad. Él es Julián Espino. Él es el CIO para AAK NordLatam y como siempre es un placer trabajar de forma conjunta con nuestro coanfitrión y amigo, el director general de Data Warden, Jesús Navarro. Bienvenido, Julián. Gracias, muchas gracias y encantado de estar con ustedes. Gracias, Julián. Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola José Luis, hola Julián, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de CyberMX. Y bueno, pues la verdad es que será un gusto poder platicar contigo alrededor de pues, lo que es la nueva generación de protección de datos, ¿no? Realmente toda esta pues, oleada de migración de cargas de trabajo a la nube, todo el teletrabajo, pues qué implicaciones ha tenido. La verdad que será un gusto conocer tu perspectiva, tu opinión al respecto. Muchas gracias. Encantado, encantado. Pues bienvenido Julián nuevamente y vamos a dar pauta entonces a esta charla, a esta entrevista, a este cafecito. Oye, pues nos encantaría saber quién es Julián, cómo es que llega a este apasionante mundo de las tecnologías de información, no sé, cuál es tu profesión de origen, cómo te vas especializando, los retos a los que te enfrentaste para llegar a hoy ser este alto directivo de la zona norte de Latinoamérica, zona norte y Latinoamérica. Cuéntanos un poco de ti, Julián. Claro que sí, bueno, pues soy originario de la Ciudad de México. Yo hice la carrera de licenciado en Sistemas de Computación Administrativa, pues ya hace algunos buenos años. Pues tengo la bonita costumbre, ¿no? De siempre estar actualizándome, estudiando. La verdad es que siempre he sido un apasionado de eso. Estoy estrenando mi tercer maestría, terminándola. Y bueno, pues siempre metido en este tema de los sistemas. Yo empecé por ahí del año, no me lo vas a creer, pero en el 82 mi papá tuvo a bien regalarme mi primer Commodore 64, ¿no? Entonces desde esos años empecé programando en BASIC, ¿no? Bueno, pues la verdad es que he estado desde la parte docente, he trabajado inclusive en temas, por ejemplo, en distribuidoras de autos, ¿no? Empecé un poco ahí como en el soporte técnico. Trabajé muchos años también en la parte de desarrollo, o sea, desarrollo de sistemas. Fui líder también de una mesa de soporte. Pues me he dedicado muchos años a la parte de consultoría e implementación de ERPs. Y pues hace algunos años, cuando hice precisamente mi maestría de titulación en operaciones industriales, pues de esas cosas curiosas, una empresa dedicada al tema de manufactura de alimentos empezó a hacer un scouting, ¿no? para localizar a alguien que tuviera como este mix, ¿no? Especializado en operaciones y la parte de IT. Y bueno, pues fue así como me invitan a trabajar acá en México, que es una empresa, pues la verdad, muy exitosa a nivel mundial, tiene 27 plantas en todo el mundo. Nos dedicamos a procesar cerca del 7% de todas las grasas vegetales del mundo. De estas, pues hablo de temas como los aceites exóticos, que es el caso del coco o el propio cacao, ¿no? Los aceites pues muy comunes, que es la palma, la soya, el girasol, el cártamo. Y pues básicamente lo que me he dedicado en la compañía pues ha sido administrar tanto los sistemas administrativos como lo que se llaman sistemas de control, los PLCs, ¿no? Los famosos sistemas de control numérico,
Y pues me ha tocado ir conociendo y aplicando pues todo este governance de un grupo europeo, porque pues al final nos regimos por un grupo sueco. Y pues bien interesante, digo, la verdad es que ha sido un devenir muy padre. Llevo casi 12 años trabajando en esta compañía y pues casi 180 grados, ¿no? En lo que hoy estamos parados. Encantado de estar con ustedes. Oye, pues súper interesante, Julián. Y en ese sentido, una empresa transnacional con tantas plantas, ¿cómo está afrontando o cuál es la opinión personal de Julián alrededor de los temas de ciberseguridad, los retos que han tenido para garantizar quizás la operación, la continuidad, ya sea en los propios sistemas, como mencionabas, hacia los ERPs, y quizás, no lo sé, esa es una pregunta ahorita en la mesa, ahora con estas tendencias en donde la manufactura también se puede ver amenazada, ¿no? Desde los PLCs, toda la electrónica de la maquinaria. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Es muy interesante la pregunta. Fíjate que en un origen, cuando recién llegué a la compañía, pues muchas de las fábricas que pertenecemos a este grupo no nacimos con la marca, es decir, fuimos compradas, ¿no? Como joint ventures o ese tipo de cosas. Y entonces muchas de ellas tenían la famosa combinación de red administrativa y red de manufactura juntas, ¿no? Entonces, hace algunos años nos tocó desde segmentar la red, desde separar, ¿no? Todo el tema de networking, precisamente por proteger, pues, tanto lo administrativo como lo de manufactura. Ha sido un proceso muy interesante porque, pues, fue desde tomar decisiones de homologar o armonizar o estandarizar con el equipo europeo cuáles iban a ser los protocolos de red adecuados, cuáles iban a ser presentes las restricciones y políticas aplicables a este tipo de configuraciones. Y por otro lado, también hubo una época, hace, pues, no sé, unos 8 años, que cada quien como sites, mid-sites o big sites, podíamos elegir qué antivirus tenías, ¿no? Entonces eso era una pachanga porque pues unos tenían unos de una marca y otros de otra marca y entonces homologar eso pues realmente fue complejo. Ya hoy, afortunadamente, todo eso se ha ido centralizando. Somos 2.900 usuarios en todo el mundo. Afortunadamente usamos Software Central de Microsoft, SSCM, y de igual manera se ha homologado el tema de los clientes de antivirus, lo cual han permitido pues ir armando ciertos perfiles para irlo controlando. Si bien es cierto, son prácticas, digamos, como muy a grosso modo, la verdad es que te puedo compartir que sí hemos tenido eventos, sí hemos tenido cosas. Les platicaba yo en alguna otra plática de este tema, que pues yo me he enfocado mucho a la parte cultural, ¿no? O sea, el cómo estar concientizando continuamente a los usuarios, a mis compañeros, a los diferentes departamentos, pues de la importancia que tiene este tema de la ciberseguridad. Muchas gracias, Julián, muy amable. Jesús, no sé si quieres hacer también alguna pregunta, algún comentario en ese sentido. Sí, la verdad que es muy interesante poder platicar contigo, Julián, pues viniendo de una industria muy particular, ¿no? O sea, en temas alimentarios, en temas de manufactura, y la verdad es que es muy interesante conocer la perspectiva de alguien en ese sector, sobre todo por el tema de la pandemia, ¿no? O sea, realmente yo creo que han sido casos muy particulares los que les ha tocado vivir a ustedes en esa industria, y yo creo que sería muy interesante, pues, conocer en la parte pues más que comentabas tú de control, toda esa parte de PLCs, pues toda esa parte de tecnología, pues ya más operacional. ¿Percibiste algún impacto con el tema de la pandemia? O sea, ¿realmente hubo pues alguna modificación en el día a día derivado de la pandemia? ¿O fue meramente pues el proveer acceso remoto a la gente a ese tipo de sistemas? También muy interesante pregunta. Fíjate que algo súper valioso, digamos, en todo esto que pasó con el tema de pandemia, pudimos probar escenarios que, pues, no sé si coincides, estaban solamente en modo teórico. Es decir, cuando tú compras una tecnología o adquieres algo de esto, te dicen, no, pues esta tecnología te puede soportar tal cantidad de usuarios de manera remota. Y pues eso eran escenarios que la verdad nunca se habían probado. Te puedo compartir que pues hemos recibido
muchas felicitaciones inclusive de nuestros clientes más importantes, dentro de ellos pues está el Grupo Bimbo, está FEMSA, está pues gran parte de los que son de la parte de grandes productores de alimentos, por ejemplo, Cremería Americana, pues hay clientes muy grandes que se dedican a todo esto. Y de los cuales, pues afortunadamente hemos sido proveedores seguros, ¿no? O proveedores confiables. ¿Y por qué lo comento? Pues porque no fue la misma suerte para algunos fabricantes de otras materias primas que, pues desafortunadamente, por no estar preparados, pues tuvieron que en ocasiones interrumpir sus cadenas de entrega, ¿no? Entonces, ¿y a qué va mi respuesta? Digo, no me lo preguntaste, pero quisiera abundar un poco en esto. La industria alimentaria y sobre todo los que nos dedicamos a la parte primaria, es decir, todos los que proveemos de materias primas a su vez para Bimbo y este tipo de industria, eh, tienen que estar constantemente asegurándose a través de certificaciones, pues de DNV, de múltiples organismos de OEE, de CITIPAT, cualquiera que yo te pueda mencionar, inclusive hasta a nivel casi farmacéutico. Nestlé, por ejemplo, es otro gran cliente de nosotros. Se aseguran con continuos procesos de auditoría que nos hacen para precisamente estar observando pues qué tipo de procesos de continuidad tenemos, que todos los procesos estén documentados y en particular, y me quiero detener un poquito en esto, hay una aseguradora que es AON, es una aseguradora muy grande, europea, que nos hace una revisión cada 2 años y en particular este año, José Luis, nos felicitaron en México por estar haciendo estos procesos continuos de asegurarnos de que todos los usuarios a todos los niveles, sean operadores a nivel de piso o sea el director general de la planta, estén entrenados en ciertas capacitaciones que le estamos confirmando. Oye, ten cuidado cuando abres un correo electrónico que tiene horarios desconocidos, que viene de una fuente no conocida. ¿Sí me explico? O sea, tratando de hacer esta awareness de phishing, ¿no? O de todo este tipo de información que pues muy amablemente José Luis nos comparte en su libro. Temas de, por ejemplo, el famoso think before you click, ¿no? O sea, cuidado, porque si tú no estás esperando un correo de tal persona, pues ¿por qué a ti te deberían de estar pidiendo eso? Entonces, quizá fue una respuesta muy larga, pero traté de incorporar como muchos de los elementos que nosotros hemos estado observando en este tema. No, realmente, Julián, muy interesante lo que nos estás comentando y tú decías, no te lo he preguntado, pero ya venía más o menos esa pregunta, pero me das material para abordar ese comentario. Si bien ustedes han sido felicitados a través de esta aseguradora por toda esta cambio cultural, eh, llevar el conocimiento, evangelizar a la misma organización en todos los niveles, ¿cuál es tu opinión alrededor del país? ¿Cómo nos ves? ¿Realmente estamos llevando la información, le estamos divulgando? ¿Cómo es parte de lo que queremos hacer aquí en CyberMX para toda la comunidad interesada en el tema? ¿Tú qué opinas de eso alrededor de nuestro querido México? Bueno, fíjate que hay como muy buenas iniciativas, entre ellas pues esta que ustedes están llevando. Sin embargo, la verdad es que sí, tratando de hacer un símil o un benchmark entre todos los países en los que me toca participar en estos foros, sí nos ven realmente, o sí participamos, o sí estamos en un grupo desafortunadamente con una tercera capa. O sea, la primera capa es la capa muy sólida, pues hablemos de los países, Estados Unidos, la parte europea, y no todos los europeos, pero sobre todo los escandinavos, como en esos son como los grandes, ¿no? Los grandes jugadores. Hay una capa intermedia de algunos otros países que su cultura, digamos, en temas de ciberseguridad está medianamente bien. Y estamos, digamos, los de la tercera ola, ¿no? México, desafortunadamente, como que apenas se está tomando o se le está dando la relevancia y la importancia a estos proyectos. Yo creo que tengo la fortuna de participar en una compañía que pues siempre lo ha visto como un tema importante y sin embargo te puedo compartir que creo que los esfuerzos que hemos estado haciendo no son suficientes. O sea, hay muchos temas, muchas tareas por hacer, sin duda. Gracias, Julián. Jesús.
Pues sí, la verdad, digo, es muy buena la labor que han venido haciendo de concientización. Creo que es fundamental el que pues, la concientización y ese awareness llegue a todos los niveles de la organización. Realmente, pues digo, el ransomware se ha encargado por sí solo de educarnos a la mala. Y realmente pues cualquier colaborador o cualquier persona que tenga acceso a un sistema o a la red de la compañía, pues puede ser el punto perfecto de entrada, ¿no? Para un tema de este tipo. Entonces yo creo que es fundamental esta labor que están haciendo. Y finalmente pues es darle, como tú dices, un enfoque diferente a la seguridad. Yo creo que tenemos que trabajar mucho a nivel país, a nivel industria, en darle realmente esa visión estratégica a la ciberseguridad, o sea, que realmente se le vea el valor, que se deje de ver como pues como una carga operativa o como un costo realmente para el negocio, y que se vea realmente como una inversión que le va a dar más credibilidad al negocio, más confianza, más estabilidad a la disponibilidad del propio servicio, trabajar de manera más robusta. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en ello. Y finalmente, pues yo creo que esta pandemia de COVID, así como trajo grandes retos, pues va a traer grandes beneficios, ¿no? Yo creo que el haber tenido que pasar por todo ese periodo de adaptación, pues ese refuerzo en mecanismos tanto de colaboración, de teletrabajo, de asegurar y monitorear lo que está sucediendo tras bambalinas en los espacios de trabajo de los colaboradores en casa, pues nos va a generar fortalezas adicionales. Y yo creo que el tema de visibilidad pues de esa criticidad y de ese enfoque estratégico pues se ha vuelto tangible, ¿no? Realmente las empresas al tener la necesidad real de digitalizarse y tener un contacto digital con el cliente para habilitar pues mecanismos de ingresos alternos a lo que tenían tradicionalmente, pues yo creo que se volvió muy visible, ¿no? El que se tiene que hacer de manera segura para que realmente eso permee bien. Y en este sentido, yo te quisiera preguntar cómo ves o qué opinión tienes alrededor de cómo se han distribuido los datos o la información de las compañías derivado de esta pandemia. Realmente estábamos muy acostumbrados a lo mejor pues a tener cierto tipo de repositorios centralizados en los data centers, en algunas bases de datos, en algunos pues, repositorios de archivos, etcétera. Pero ahora con la pandemia la realidad es que pues hay información repartida por todos lados pues en las propias PCs, en teléfonos, en ambientes en la nube, ya sean controlados o no controlados. Hay información en sistemas legacy. Entonces como que se ha vuelto ya un tema de que la información pues está repartida por todos lados y tenemos que tener capacidades pues, de controlarla y vigilarla, ¿no? Entonces quisiéramos conocer un poquito tu opinión al respecto. Sí, también es una excelente pregunta. Fíjate que lo que hemos venido haciendo es, aunque hemos ido evolucionando, por ejemplo, en este tema de dónde guardamos la información y cómo la hemos ido repartiendo, la verdad es que yo soy un convencido de que hay muchas cosas que el back to basics, ¿no? O sea, hay cosas que siguen funcionando y no por implementar algo lo hemos dejado de utilizar. ¿Y a qué me refiero? Hemos mantenido mucho el tema por ejemplo, almacenamientos con respaldos, por ejemplo, inmediatos, ¿no? De nuestras bases de datos, pero también hemos evolucionado a tener cosas en BIM, por ejemplo, ¿no? Servidores completos respaldados en estas tecnologías. El grupo me decía, oye, pero para qué tienes esas dobles cosas, ¿no? Y quiero decirles que en el grupo acá, a mí y al equipo gringo nos ven como los del West Wing, ¿no? Como los salvajes, ¿no? Como que hacemos cosas medio raras, ¿no? El europeo es como muy by the book. Y yo creo que lo que ha sido un éxito es que ha sido este mix. ¿Y a qué me refiero? Hemos tenido ocasionalmente, por alguna circunstancia, que tener que volver a un respaldo inmediato a lo que era, digamos, la vieja escuela, ¿no? Y descargarlo de un servicio de BIM, tú hubieras dicho, oye, pues no era más fácil. Pues curiosamente en ese momento no. O sea, como que yo honestamente soy de la idea híbrida, es decir, como que volcar todo, subir todo un ERP a la parte de cloud, pues yo no lo veo tan seguro. Yo creo que el ideal es encontrar como qué información puede permanecer en tus sitios principales y decidir cuál de ella podría estar, inclusive de manera parcial, puesta así. Te platico que nosotros tenemos prácticamente 3 años de estar utilizando todos los esquemas de OneDrive y la parte de Office 365. Yo era medio escéptico a eso, lo confieso, y sin embargo, pues hemos visto que nos ha dado excelente resultado. Yo creo que ha sido todo un mix, porque no fue solamente montar esa suite, sino fue poner la parte de SSM
con la parte de haber elegido un cierto estándar de equipos para los usuarios, con la parte de decidir exactamente qué información era la que los usuarios pueden tener y en qué carpetas. Y además, y aquí yo creo que es algo bien interesante que muchas empresas dejan de lado, toda la parte de los procesos documentados de la parte de sistemas, nosotros le hacemos, controlamos con todos nuestros usuarios, tienen que firmar una reglamentación en la cual dice lo que sí puede hacer y lo que no puede hacer con el equipo de la compañía. Es decir, tú puedes tener información, toda la que tú quieras, siempre y cuando sea objeto del negocio. Podrá ser una imagen de Mickey Mouse, pero esa imagen de Mickey Mouse que es totalmente inofensiva, como no es objeto del negocio, no puede estar en un equipo de la compañía. Entonces yo creo que todo ese tema de regulación que pareciera ser complicada, ayuda mucho como a mantener bien filtrado qué es la información que sí pueden tener los usuarios. Sí, está súper claro, ¿no? Hasta una imagen podría contener ahí un tipo de malware que nos afectara. Y en ese sentido, Julián, eh, parece la pregunta obvia, pero en una industria de la magnitud de ustedes, con tantas plantas, tantos equipos, eh, ¿cuál podría ser el impacto para que el público se dé cuenta de lo que puede pasar porque un simple ransomware entre y a lo mejor te para una planta, un centro de distribución y para toda la cadena de valor, desde la producción hasta la salida de almacenes? ¿Cómo ustedes perciben un riesgo de esa magnitud? Ota, pues es una súper pregunta y te la voy a contestar con ejemplos reales. Voy a empezar por los sencillos. Ya hemos tenido casos, mi estimado José Luis, de el clásico tipo que escribe con toda la ingeniería que hay, diciendo, estimado Johan fulano de tal, necesito que me ayudes a transferir tanta lana o tanta cantidad de dinero a tal lugar. Ya hemos sido víctimas de eso, o sea, a nivel global en Suecia, no una, sino hasta 10 veces el año pasado. Otro caso, una planta de nosotros utiliza reactores, y cuando hablo de reactores similares a los que utilizan una refinería petrolera. Lo que pasa es que acá no procesamos aceite o petróleo, sino es aceite vegetal, pero el principio es muy parecido. Un equipo de esos, cuando tú lo inicias de cero, puede tardar hasta 7 meses para llegar a las condiciones ideales. Es decir, te hablo de la presión, temperatura, condición atmosférica y todo lo que maneja un reactor dentro de ese equipo. Y tú me dirás, bueno, ¿por qué me dices eso? Bueno, estrenamos uno de esos equipos en Brasil. Llegó una persona con una USB inofensiva, ¿no? Seguramente con buena música de bachata o algo así, la conectó y tiró el equipo. O sea, apagó el equipo que controla el reactor. No, Entonces, qué bárbaro. sí, sí, sí. Entonces, afortunadamente tenemos un equipo de monitoreo que está en Inglaterra, que está constantemente verificando a través de unos clientes que están puestos en todas las computadoras de la planta o de toda la industria. Detectó eso y logró aislar la máquina. Pero el volver a llevar a condiciones el reactor tomó cerca de una semana. Ahora, tú me dirías, bueno, ¿y eso cuánto impacta? Bueno, pues ese reactor procesa cerca de 400 toneladas por día. Pues es un mundo, o sea, es un mundo de producto. Y bueno, pues en particular, ¿cuál podría ser el impacto? Justo ayer me tocó hablar un poco de esto, de un tema de confirmación de nuestro Business Impact Analysis, y hablábamos de cómo medíamos ese impacto. Pues son millonadas, ¿no? O sea, es millones de dólares y ¿por qué lo digo así? No solamente es por el costo, José Luis, sino por el tema de que tenemos contratos con esta industria de alimentos, que ellos son como la industria automotriz. Es decir, si tú no les entregas en ese gap de tiempo, en ese límite de tiempo, hay una serie de sanciones que nos aplican, que las sanciones valen más que el propio producto que le entregas. Oye, y en Qué este caso impresión, qué impresión. Jesús, adelante, perdón, adelante. sí, no, digo, en este caso, por ejemplo, comentabas ahorita el tema de las sanciones y el impacto económico, pero también yo creo que el tema reputacional, el tema de confianza de tus clientes contigo respecto a que pasen este tipo de cosas, yo creo que, híjole, pues genera unas dudas enormes, ¿no? O sea, imagínate o sea, se quedan pensando mil cosas, ¿no? Y
pues, ¿qué le tuvo que pasar a mi proveedor para que se quedara una semana sin darme el suministro correcto, ¿no? Y yo creo que eso pensando en un tema pues de impacto de negocio, pues en temas económicos, pero pudiéramos pensar más allá, decir, oye, pues si estamos hablando de un reactor, aunque sea, digo, no un tema nuclear, pero un tema de reactor químico, pues finalmente mal manipulado lo puedes volver pues, inclusive un tema peligroso, ¿no? O sea, yo creo que yo creo que sí hay muchas implicaciones en esta industria que requieren pues poner mucho foco en temas de seguridad, ¿no? Realmente ya pues, obviando que el negocio es prioritario, pero también temas de seguridad creo que son importantes. Yo leí apenas hace un par de días que ya salieron las recomendaciones en Estados Unidos, por ejemplo, para todas las empresas que manejen oleoductos, ya salió la normativa por parte del gobierno para pues, cómo protegerse, ¿no? Cómo garantizar la seguridad derivado del impacto que tuvieron de ransomware. Entonces, y digo, ahí es donde se notan las diferencias que tú decías, Julián, entre los que juegan en la primera ola y los que estamos en la tercera. Aquí vemos que pasan y pasan los golpes y no se ve cuándo viene la recomendación, pero yo creo que en ese sentido pues, tenemos una responsabilidad muy grande, pues todos los jugadores de la industria, ¿no? En elevar el nivel de comunicación y colaboración, ¿no? Para asegurarnos que pues, cada día estemos mejor y mucho mejor organizados y más seguros. Y justo ahí, Jesús, es donde yo insisto en el tema cultural. Es bien chistoso que muchos de estos casos o las personas que han caído en esto, pues son personas, digo, no, sé que no es regla, pero muchos de ellos son por desinformación o a veces es por miedo a decirlo, ¿no? En el caso de la USB que acabo de decir, pues fue por una completa omisión, desinformación pues parte de no haber deshabilitado estos puertos de USBs, ¿no? Porque pues un equipo de estos no puede tener los USBs activados, ¿no? Esa es la primera. La segunda, en estas sesiones que te he platicado de concientización que hemos estado haciendo, lo que hemos estado tratando de compartirle a todos nuestros compañeros y todos los usuarios de la planta. Empezamos primero por información que para ellos ha sido muy valiosa y tú me dirías, ¿y cuál es esa? Ah, bueno, pues les explicamos que a través de su celular les llegan mensajes de texto y los quieren extorsionar, ¿no? Entonces, como que los hemos llevado un poco del terreno personal para que entiendan que todo este tema de los ciberataques se dan inclusive de manera personal, pero para ahí irles abriendo el mundo a saber que si ellos se cuidan su trabajo, cuidan el departamento al que pertenecen, además cuidan su fuente, ¿no?, de ingreso. Entonces, quizá contrario a lo que normalmente haría, no sé, un capacitador normal, sería explicarte, no, pero los virus y hacen esto y todo, y ellos los ven como muy lejano, ¿no? Pero cuando se los llevas desde el terreno muy en persona, es decir, en tu teléfono puede funcionar esto, te pueden extorsionar y qué hacer y bla, 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 y les damos toda esta información. Hemos ido creando toda una biblioteca de videos y de información, tanto con publicidad que sale en Colombia, como en México, como en Chile, que nos ha ido ayudando a nutrir esto, pues de la policía cibernética de estos diferentes lugares, como para que también ellos lo sientan propio, es decir, no es el clásico curso que viene de los amigos de México, ¿no? Y que nos quieren venir decías tú, a evangelizar, ¿no? A regular. No, sino que incluso lo escuchen hasta con el lenguaje local, ¿no? Porque desde hasta eso impactan estos temas culturales. La próxima vez que vaya a la tienda, espero siempre encuentre pingüinos y chocorroles, porque el día que no haya, voy a decir, chino, voy a hacer un ransomware allá en AAK deteniendo la No, línea de producción, ¿no? no, para No, toco nada. madera, no pasa nunca, mi querido Julián. Cuatro de las grasas que se utilizan para hacer el gansito, lo hacemos nosotros. Nada más. Nada más. Nada más le echan ellos el chocolate, ¿no? La parte de la harina, los polvos estos de huevo y una serie de cosas, pero las otras sí, prácticamente todos se los hacemos nosotros. Qué impresionante, felicidades. Muy, muy impresionante. Ha sido una plática súper apasionante. Y decía, por ejemplo, el mismo Jesús, ¿no? Cómo estos malwares pueden impactar tremendamente o causar otro tipo de situaciones mucho más graves. Y hoy veíamos este tema en los aeropuertos, ¿no? En el ICM, que hay alguna confusión, que si los radares lo reportó también Seguridad Nacional. Imagínate un accidente o la cantidad de gente que está por ahí volando, la problemática que puede ser para nuestro país. Oye, y en ese sentido, ¿cómo le hace la organización, cómo le hace acá para quizás identificar si en algún momento su información ha sido comprometida?
Bueno, la verdad es que continuamente el grupo está lanzando este tipo de ejercicios con ingeniería, pues digo, estos ataques simulados, ¿no? Obviamente controlados, y de igual manera, pues nos están sugiriendo todo el tiempo, oye, ¿qué crees que pues el top 10, ¿no? de México, pues son estos usuarios, entonces los volvemos a encerrar y les volvemos a dar el curso y la terapia, ya sabes. Pero también, o sea, también pasa que sí se han fugado, ¿no? Algunos casos de información, tristemente, algunos han sido con toda intención. Hemos puesto una serie de controles, sobre todo en la parte de impresión o en la parte de envío de correos, un cierto filtrado, ¿no? que se tiene ahí para poder escuchar ciertas palabras en particular, ¿no? Que van inmersas en los correos. Ahorita no recuerdo el nombre del producto, pero todo el tiempo está censando. Entonces, por ejemplo, si eres perfil VP, pues bueno, tú no tienes ninguna limitación, pero hay ciertos perfiles que sí está escuchando. Por ejemplo, si eres del área de R&D, pues obviamente sí está continuamente detectando, oye, este amigo está diciendo que la fórmula y que esto y eso se está contabilizando. Una de las áreas más delicadas en la industria alimenticia es R&D. O sea, ahí es donde está toda la carnita, toda la investigación y desarrollo. Ya sabes que los comerciales siempre querrán decir lo contrario, o los de sistemas, ¿no? O los financieros, pero no, en la industria de los alimentos es la parte de investigación y desarrollo, porque ahí es donde se crea toda la magia de los alimentos. Fíjate que hace muchos años trabajé en mis inicios en Procter & Gamble y mi primera asignación fue en PDD, que era Product Development Department, y era un área blindada. O sea, tenías que entrar con mucha cautela, no cualquiera podía entrar. Y bien lo decías, en aquel entonces, por ejemplo, para sacar un Chocomilk, llegaba uno de los ingenieros químicos y traía una charola como con 30. Entonces ibas probando uno por uno, por uno, por uno, y hacías la encuesta para hacer todo el tema que luego se convertía en investigación de mercado, ¿no? Y así desde los plásticos y el oil of Olay, el Head and Shoulders, etcétera, y te dan unas bolsotas así, llévale a tu esposa, ¿no? Para ver si le quitan las arrugas y si no nos reclamas, ¿no? Muy interesante. Oye, Jesús, como últimamente nos está pasando, yo creo que tenemos que hacer o cápsulas más largas o cápsulas más seguidas o una reunión ya entre cuates, porque pues el tiempo se nos acabó, Julián, pero ha sido apasionante esta conversación. Y bueno, pues no sé, Jesús, si quieres dar algunos comentarios finales antes de despedirnos de nuestros amigos y la gente que nos sigue. Sí, pues la verdad digo, coincido, la verdad que ha sido una plática bien, bien interesante y sobre todo que es pues una industria muy particular, ¿no? O sea, como con temas muy tangibles y sobre todo pues una industria pues de primera necesidad. O sea, realmente cualquier impacto en el suministro pues, de los productos que ustedes distribuyen pues se nota en el momento, ¿no? Realmente no se pueden dar el lujo de tener un tropezón en la disponibilidad, en la operación del negocio. Entonces ha sido una plática muy, muy interesante, la verdad, y nos saca un poquito de lo que platicamos todos los días, porque realmente al estar nosotros inmiscuidos muy, muy de lleno en el tema de ciberseguridad, la verdad es que pues sí tenemos cierto sesgo a trabajar con industrias pues, que son las que más invierten regularmente, pues los financieros, los industrias de telecomunicaciones, y en este caso el poder platicar contigo un caso muy práctico, muy, muy padre, o sea, la verdad, de una industria muy, muy particular, es súper refrescante y muy, muy interesante. La verdad que muchas gracias por compartir la información y pues, la verdad encantados de poder haber platicado contigo. No, pues igual manera encantados pues ahora sí que estamos a la orden. Cualquier otra invitación con todo gusto. Pues muchas gracias, Julián, muchas gracias, Jesús. Yo soy José Luis Cisneros. Amigos, están en CyberMX, la comunidad más importante de ciberseguridad para Hispanoamérica. Nos vemos en la próxima cápsula.